Aprovechando que vamos a tener el cambio de Urano de signo, va a salir de Tauro y se va a ir al signo de Géminis, y esto siempre, cuando hay un cambio de planetas, principalmente estos planetas transpersonales, siempre genera inquietud, zozobra, quizás miedo, también incertidumbre de no saber por dónde vienen estos cambios, principalmente en el caso de Urano, cambios, disrupciones, situaciones inesperadas. Y cuando al ser humano le hablan de situaciones inesperadas, pues nos tensamos, nos decimos, empezamos a pensar por dónde viene la situación. Y a veces no tenemos en cuenta que esos cambios también pueden venir para liberarnos de alguna situación, para enseñarnos algo que nosotros jamás nos habíamos contemplado. Siempre la tendencia es irnos por el lado negativo. Yo, aprovechando este tránsito, yo les quiero hablar de los aspectos tensos y difíciles que yo he tenido en mi carta natal, que de esto sí que tengo experiencia. Y les quiero empezar este audio, este podcast, eh, hablándoles de la oposición que tuve entre Urano transitando por Tauro y mi Urano natal, que lo tengo en Escorpio, casa 8. ¿Sí? Esto habla de los recursos, y ahí es donde nosotros más queremos controlar, queremos sostener, queremos preservar. La casa 2 es la casa de las finanzas, de los recursos, y obvio, a mí me hablan de mi dinero y que pueden presentarse situaciones inesperadas con mi dinero, lo que es mío, lo que yo me gano, lo que yo quiero conservar. Obvio que me va a generar preocupación. Cuando empezó este tránsito, yo todavía no estaba muy adentrada pues en este tema de la astrología. Lo tomaba como deporte, lo tomaba como algo light, como vamos a escuchar el horóscopo a ver qué viene. Sí, era una persona que me mantenía muy activa en el tema de la astrología, hace mucho tiempo me venía llamando la atención, pero yo no estaba muy familiarizada y no lo había tomado como estudio oficial. Sí escuchaba que Urano transitando en Tauro para las personas ascendente Aries, yo soy ascendente Aries, iba a venir a mover situaciones inesperadas a nivel de finanzas, de recursos, y eso empezó como a no a preocuparme. Yo todavía no era muy consciente del tema de los cambios y los movimientos que podía generar Urano, pero sí escuchaba y quedó muy grabado en mi memoria que venían movimientos a nivel económico. Yo estaba sin expectativa, la verdad. No sabía que me iba a hacer una oposición a mi Urano natal. No era consciente de eso. Y la verdad es que, bueno, esta oposición la tenemos todos nosotros cuando estamos en los 40, 41, 42 años. La oposición de Urano de tránsito a nuestro Urano natal. ¿Mm? Y yo tengo a Urano natal en la casa 8, en Escorpio, en la casa 8. Empezó entonces este tránsito, todavía no le estaba haciendo la conjunción exacta, la oposición exacta, yo lo tengo en el grado 16, pero desde que Urano ingresó a mi casa 2, empezó a generar movimientos en mi vida, Obvio, nosotros siempre tenemos que mirar el resto de la carta, los otros tránsitos, y complementar, ¿sí? No solamente por el tránsito Urano en mi casa 2, yo voy a decir, no, mis valores cambiaron, mi economía se movió, mi economía se movilizó. Hay que mirar otros aspectos que estén haciendo en la carta natal. Lo que sí les puedo asegurar es que ese tránsito a mí, yo empecé a ver que me estaba moviendo a nivel de familia, de lo que yo consideraba también seguro. Fue una fecha en donde yo me fui a vivir a España,
Primero, yo vivía en Puerto Berrío, me vine a vivir a Medellín, de Medellín me fui a España, de España volví a Medellín y empezaban a pasar cosas que no estaban, que estaban fuera de mi control, que yo no había planeado, que yo no tenía la proyección de que eso iba a suceder, no tenía como los planes de que eso iba a suceder, ¿sí? Y empezó a pasar muchas cosas inesperadas. Todo eso me llevó a mí a interesarme de manera profunda por la astrología. Todos esos movimientos, todos esos cambios, porque yo me preguntaba por qué me está pasando ese tipo de cosas. Y yo buscaba explicación y preguntaba a las personas que eran acuario, y las personas que eran acuario, las amigas que eran acuario, me decían, no, estoy bien, estoy pasando por mi mejor momento, por ejemplo, en ese momento. Y yo decía, entonces algo está pasando conmigo. Algo diferente está pasando conmigo. Me adentré en la astrología, la empecé a estudiar a profundidad y otra cosa también es que cuando yo escuché que Plutón iba a entrar en el signo de Acuario, eso lo empecé a escuchar mucho antes, incluso desde pandemia empezó eso a sonar y a partir de ahí fue que yo me empecé a tomar esto en serio, ¿sí? ¿Qué hizo entonces el tránsito de Urano en Tauro para mí? A mí no me generó grandes pérdidas económicas, la verdad, porque sí es una tendencia y muchos astrólogos también te pueden decir eso, sobre todo si yo tengo a Urano en la casa 8, mi Urano natal en la casa 8, en Escorpio, la casa 8 también es una casa de pérdidas, pero en mi caso no se dio así. En mi caso yo no te voy a decir que económicamente estaba estable porque de hecho esos movimientos que a mí me empezaron a generar cambios de vivienda, de ciudad, de país incluso, económicamente hubo cambios y movimientos, ¿sí? Yo tuve, cuando me fui para España, vendí todo lo que yo tenía, lo único que no vendí fue la casa, vendí lo que yo tenía, regalé lo que yo tenía, salí de lo que tenía. Entonces era un tema, pero eso yo lo estaba haciendo en ese momento de manera consciente. No fue algo como que perdí mis muebles, así se me los robaron. No, yo lo estaba haciendo de manera consciente, obvio. Las cosas no salieron como yo las había planeado y eso obvio que me generó a mí también una decepción bastante intensa y bastante profunda. Pero cuando yo veo que ha pasado el tiempo, ya estamos aquí, yo digo, wow, ese tránsito de oposición, Urano de tránsito a mi Urano natal, fue el que me llevó a adentrarme más en la astrología. Yo lo tengo en casa 8, que son los temas también ocultos, temas que no todo el mundo le gusta tratar, porque de hecho muchas personas le tienen cierto tabú a la astrología pensando que la religión, las personas que son muy católicas, la religión no acepta estos temas de astrología, ¿sí? Entonces podríamos decir que para estas personas es un tema tabú, para las personas que son muy católicas es un tema tabú. Sí, entonces lo tengo en mi casa 8, área de los temas tabú. Y este es el resultado de hoy en día. Hoy yo me dedico a la astrología, no he soltado mi trabajo porque nunca, digamos que la astrología todavía no me está dando lo suficiente para yo dedicarme completamente a esto y dejar mi trabajo porque en esos momentos tengo un muy buen trabajo económicamente o los ingresos son muy buenos por cuenta de mi trabajo, entonces la astrología me tendría que superar eso para yo poder decir, ok, voy a dejar trabajo y voy a dedicarme completamente a la astrología. Otro tránsito difícil que he tenido, Saturno. Saturno, bueno, y que soy muy consciente, porque a mí ya me transitó por mis planetas personales, Sol, Luna, por mis luminarias, Mercurio, Venus, Luna, la casa 12 también que es una casa compleja, difícil, y mi ascendente, por ahí ya pasó Urano, en ese momento también pasaron cosas, ahora que yo conozco de la astrología y me voy a ese momento de mi vida, estoy verificando que cuando Urano se puso encima de mi luna fue muy complejo, fue muy heavy, ¿sí?
Ya de manera más consciente el tránsito de Saturno. Saturno pasó por encima de mi Mercurio, por encima de mi Sol, por encima de mi Venus, por encima de mi Luna, estuvo en casa 12 y ahora está transitando mi ascendente. Cuando Saturno llega a mi ascendente, yo ya me siento un poco más madura. Ya el tránsito lo acepto con mucha más madurez, no estoy frustrada. Algunas cosas, obvio, soy ascendente Aries y los resultados me gustan de manera inmediata, pero con todo el aprendizaje que me ha dejado Saturno tocando mis planetas personales y mis luminarias, yo este tránsito ya lo estoy teniendo con mucha más paciencia, por decirlo. Y cuando Saturno se puso encima de mi Mercurio, wow, la creatividad cero. Yo buscaba, eso fue cuando, de hecho, cuando yo regresé de España, y en ese momento yo tenía 2 trabajos, pero desde ahí me enfoqué mucho en el tema de mi negocio, de tomarme esto mucho más en serio, de ofrecer los servicios porque lo había estudiado, lo estaba estudiando y también hacía una que otra consulta, pero yo a partir de ahí también dije, yo quiero esto ya más concreto, ¿sí? Eh, pero la creatividad cero. Saturno encima de mi Mercurio. No me salían las ideas, no encontraba las ideas, tenía deseos, tenía ganas, pero no encontraba como esa información que me diera a mí la chispa de cómo presentarlo, de cómo mostrarlo, de cómo ofrecer servicios. Luego pasó por encima de mi Sol y ese tránsito no lo sentí. No lo sentí, digamos, como tan fuerte, tan intenso. Lo mismo cuando pasó por encima de mi Venus. Le hizo también oposición Saturno a mi Saturno natal para ese momento. Yo tengo a Saturno natal en Leo, grado 27, ¿sí? Así que Saturno cuando está pasando por Acuario le hace oposición a mi Saturno natal y de alguna manera sí, estaba presentando como ciertos límites. Y en ese momento yo también estaba, yo tenía una relación a distancia y esa relación también se estaba complicando un poco, pero no era algo que me quitara el sueño, ¿sí? Yo ya tenía como cierta madurez. Cuando Saturno se puso encima de mi luna, yo decía, ¿qué me va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque la verdad es que yo tengo una amiga que tiene que estaba teniendo esa misma situación. Ella tiene Acuario, tiene a su luna en Acuario, y yo le pregunté o investigué qué estaba viviendo ella para ese momento y ella estaba teniendo dificultades con su mamá, en su vínculo con la madre, diferencias, conceptos diferentes. Y yo decía, pues mi mamá ya está fallecida. ¿Cómo se manifestará esto para mí? Yo tengo la luna en Piscis, así que cuando Saturno dejó de tocar mi Sol, dejó de hacerle oposición a mi Saturno natal, dejó de tocar mi Venus, vino a tocar mi luna. Y fue un periodo en donde yo no soy una persona que sufra de depresión, pero sí estuve muy triste. Lloraba así de la nada. Para ese momento yo tuve que hacerme unos exámenes del seno. Me hicieron una mastectomía, se llama. No recuerdo muy bien el término, la palabra técnica. Me hicieron un examen en los senos porque yo me estaba sintiendo unos nudillos, me estaba sintiendo como unos bulticos en el seno. Y obvio, la mente y principalmente Saturno también nos trae pesimismo, nos pone a pensar todo lo negativo. Y yo automáticamente pensé en cáncer. Yo dije, pucha, esto es lo que va a pasar. Saturno encima de mi luna. No, justo cuando se perfeccionó esa conjunción, yo estaba en el médico haciéndome exámenes, no era nada grave, eran unos ganglios como de agua y que no requería seguimiento, pero estaba consultando por ese tema, ¿sí? Me sentí muy triste, me sentí muy sola, un periodo, aquí lo importante es que Saturno no dura mucho, el tránsito de Saturno puede ser cuestión de un mes donde se siente más intenso, pero sí me estaba sintiendo un poco seca, primero con cierta tristeza y lloraba. Inicialmente así fue el toque, ya después me sentía seca, como que mis emociones, a ver, tengo mi luna en Piscis, soy muy emocional, pero a partir de que Saturno tocó mi luna, yo fui más
le puse más mente a mis emociones, ¿sí? A partir de ahí, eh, tenía la tendencia de idealizar todavía, pero ya siempre me pongo el freno, siempre me pongo el freno. Tenía la tendencia de idealizar mucho y de meterme en una relación y pensar maravillas y esto es lo que me va a salvar de mi no sé qué, de mi tristeza o de mi falta de motivación. Como les digo, yo no soy una persona que sufra de depresión, pero sí tengo mis momentos porque tengo la luna en Piscis y la tengo en la casa 2. Entonces yo soy muy metida, ensimismada y todo lo que yo siento también es como muy para adentro. A partir de que Saturno tocó mi luna, yo empecé a ser un poco más consciente de mis emociones, a hacerme más responsable de lo que yo sentía. Antes yo buscaba como un salvador, que alguien viniera a salvarme. Mi papá murió cuando yo tenía 7 años, mi mamá murió cuando yo tenía 23 años, entonces siempre estuve buscando como una pareja, un vínculo que me salve, un vínculo que me dé amor, que me dé ternura, que me acompañe. Obvio, estoy abierta a esa posibilidad, pero ahora de manera más consciente, sin idealizar tanto, siempre aterrizada a la realidad. Eso me trajo Saturno y cuando Saturno estuvo transitando mi casa 12, porque ahí también estaba Neptuno en Pisces, que es mi casa 12, cosas que se salían de control. En el tema del negocio, para ese momento yo sentía que yo hacía y la creatividad también, porque soy una persona como que le gusta estar muy conectada con la creatividad, hacer cosas diferentes y yo hacía, intentaba y sentía que las cosas no se daban. Ahora está transitando Saturno por mi ascendente, yo le tengo más fe, que esté de frente, que yo ver qué es lo que está pasando, ¿sí? No es el mejor tránsito porque Saturno en Aries no está en un buen lugar, no es el tránsito que me va a traer pues las cosas maravillosas, pero sí me gusta más que esté de frente, que yo pueda ver esa energía a que esté a mis espaldas, ¿sí? Ahora que está transitando, yo tengo el ascendente en el grado 1. Para este momento que les estoy contando esta historia, está en el grado 5. Sí está pasando, sí me siento más seria. De hecho, el día que el Sol hizo conjunción a Saturno en la oficina me decían, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Te veo triste, te veo apagada, estás down, ¿qué tienes? Tú no eres así. Y como que no, marica, o sea, no me preguntes porque yo sé lo que está pasando y no me gusta hablar mis cosas con todo el mundo. Las cuento acá, las cuento aquí encerradita en mi casa. Quien entra a mi página, a mi membresía, se la cuento, ¿sí? Pero no a todo el mundo o cuando en el momento que no me nace, no lo hago. En este momento me nace y y me estoy abriendo porque, bueno, eh, siento también que es el momento adecuado, el momento propicio, que me puedo también como que mis experiencias también le sirvan a otra persona, no desde el punto de vista como que tienes como por saber qué tengo, no, yo esto lo cuento para que esto le sirva a otra persona. Así que han sido tránsitos, ahora voy a tener a Plutón encima de Mercurio, tengo Mercurio en el grado 6 de Acuario, Plutón está en el grado 5, todavía no se ha perfeccionado, pero desde ya empieza a sentirse esa energía y es como mucha intensidad por saber, por averiguar, por investigar. Entonces, como ya sé cómo se va a presentar, cómo se va a manifestar, he puesto toda mi energía en escribir, en hablar, en sacar el podcast, en sacar la membresía, en contar las historias por aquí y que mi mente esté en algo productivo, ¿sí? Que mi mente no falta el momento en donde estoy rumiando, en donde estoy sobrepensando demasiado, pero esto me parece que es una salvación para ese tránsito que también es pesado, que también es difícil. Cuando Urano y cuando Neptuno estuvo tocando, es que todos estos planetas transpersonales han tocado mi luna, han tocado mi sol, han tocado mi Venus, mi Mercurio, mi ascendente.
Y cuando Neptuno estuvo tocando mi sol, bueno, ahí tuve a mi hijo, pero también en un vínculo que había idealizado cuando Urano tocó a mi, porque primero lo hizo Urano, cuando Urano tocó a mi luna, tuve una dificultad con un ex, yo estaba terminando una relación y eso fue caótico. Yo eso lo estoy contando en el libro que estoy escribiendo, que ya escribí, eh, y en otra oportunidad también quizás por aquí amplíe un poco más esa información. Pero esto se los quería contar, es como, mira, nos va a pasar, de eso se trata la vida. La astrología es explicarte los momentos y los eventos que tú estás viviendo, que no son... y la vida es de eso, la vida es de momentos de felicidad, momentos caóticos, momentos de crisis también, momentos en donde tenemos logros, en donde estamos estables, estamos en paz. Pero el propósito de esto es contarte, va a pasar. Lo que sea que estés viviendo tiene un propósito superior. Si yo no hubiese estado teniendo todos esos cambios cuando Urano ingresó a Tauro y que estaba haciendo mi oposición a Urano natal, yo no estaría hoy aquí hablando de astrología. Entonces, siempre, siempre hay un propósito superior cuando nosotros estamos viviendo momentos de cambios, de situaciones inesperadas, de crisis. Ahí viene el regalo. Entonces, nada, decirles también, darles como ese parte de tranquilidad, que sea lo que sea que estén viviendo y que en su vida se esté transformando, tiene un propósito superior. Más adelante lo van a entender.